Saludos y bienvenidos a nuestra clase sobre el Sermón del Monte. Mi nombre es Oscar García y soy parte del equipo pastoral en la Catedral de la Esperanza. Hoy estamos en la clase número 12 y como ya habrán visto, nosotros terminamos la clase pasada con el capítulo 5. Ya hemos dicho varias veces que el Sermón del Monte se encuentra en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y ya habiendo dedicado bastante tiempo a este capítulo 5, especialmente porque nos tomamos un tiempo para introducir el Sermón del Monte de manera general, hablamos con detenimiento acerca de las bienaventuranzas y luego estuvimos viendo cómo Jesús procede a hacer extensiones a la ley, a hablar de cómo Él no viene a abolir la ley o a cambiar la ley, sino realmente a darles un pleno cumplimiento. Él conoce el corazón que está detrás de la ley como autor de dicha ley, y entonces viene ahora como este nuevo y mejor Moisés, no solo a repetir la ley o a dar una nueva ley, sino a darle pleno cumplimiento y a mostrarnos cómo debemos leer, entender y aplicar la ley. ¿Qué es lo que está detrás de la ley y cómo nos pueden llevar realmente a la vida que Dios anhela que vivamos? ¿Cómo comenzamos a vivir de acuerdo al reino de los cielos? Ese reino que Jesús ya ha dicho que Él ha venido a acercar a nosotros, a poner al alcance. Y ya que terminamos este capítulo 5 y vamos a comenzar en el capítulo 6 hoy, me gustaría compartir con ustedes las palabras de Dallas Willard en su libro The Divine Conspiracy, la conspiración divina, que palabras que él utiliza para hacer esa transición entre estos dos capítulos y los temas o las cosas que Jesús toca en ellos. Les comparto esta cita. Él dice: hemos aprendido hasta aquí que Jesús responde a dos preguntas que son generales de la humanidad. ¿A quién realmente le va bien? ¿Y quién es genuinamente, o cómo uno puede ser genuinamente una buena persona? Ya hemos visto que el bendecido, o el bienaventurado, vemos que es aquel cuya vida se basa en aceptar y participar con lo que Dios está haciendo en la historia humana. Estos están dentro del reino presente de los cielos. Aquellos, continúa diciendo Dallas Willard, aquellos que son genuinamente buenos son los que desde un nivel profundo de entendimiento y motivación están comprometidos con promover el bien de todos aquellos con los que se encuentran. En esto, con la ayuda de Dios, han ido más allá de la justicia de los fariseos, y sus acciones fluyen desde una unión interna de su mente y corazón con los cielos, con Dios. Es su confianza en Jesús que los ha colocado en el reino. Su unión con Jesús les permite ser parte de esa conspiración para destruir las estructuras del mal que continúan dominando la historia humana. Destruirlas con la fuerza de la verdad, la libertad y el amor. Luego de habernos mostrado eso, sigue diciendo, ahora en el capítulo 6 Jesús llama nuestra atención hacia dos asuntos que bloquean o que afectan negativamente una vida en constante interacción con Dios y el crecimiento saludable en el reino. Y esas dos son el deseo de la admiración y aprobación de otros, especialmente por nuestra devoción, y en segundo lugar, ese deseo de encontrar seguridad para nosotros mismos por medio de las riquezas y las posesiones. Y lo que quiero entonces hacer en esta clase entonces es hablar acerca de estos dos problemas que menciona Dallas Willard, y entonces en la próxima clase nos estaremos enfocando un poco más en este asunto de la oración que Jesús nos enseña, este conocido y a veces ignorado Padre Nuestro. Así que de esa forma entremos ahora a ver con detenimiento el texto en este capítulo 6. Jesús comienza diciendo en el verso 1 del capítulo 6, tengan cuidado,
No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Si recuerdan, ya en el capítulo anterior escuchamos a Jesús decir unas palabras similares. Tengan cuidado. Presten atención. Esta posibilidad peligrosa de, como ya dijimos, de malentender, de malinterpretar. En aquel caso se refería a malinterpretar a Jesús y a lo que Él vino a hacer, a su rol, especialmente ante la ley y estos mandamientos que por siglos habían escuchado y buscado obedecer. Este peligro de no darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios está haciendo. Este peligro de que no prestemos atención. Y Jesús dice ahora otra vez, tengan cuidado. No hagan estas cosas para que los demás los vean. Nos podríamos preguntar, ¿qué cosas? Bueno, todo lo que ya Jesús ha hablado, especialmente cuando está extendiendo la ley. Y es posible que algunos de nosotros luchemos con eso a veces. Queremos ayudar, queremos hacer el bien, queremos servir, queremos vivir vidas que los demás vean y sea testimonio a ellos. Y podemos luchar con este asunto de cuánto publicamos lo que hacemos, cuántas fotos, cuánto lo posteamos en las redes sociales, cuánto le contamos a otro de estas cosas que hemos hecho, que hacemos. Y de momento como que no ayuda a escuchar a Jesús diciendo dos cosas que parecen contradecirse, si lo hacemos sí a la vista de los demás o no. Hagan sus obras para que los demás vean y después no hagan sus obras para que los demás vean. Pero creo que si nos detenemos podemos ver lo que está detrás de las palabras de Jesús en ambos casos. Consideremos lo que Jesús dice en su contexto completo y a la luz de su propia vida. Jesús no está diciendo que hagamos necesariamente nuestras obras a escondidas. Fíjense, como vimos en el capítulo 5, verso 16, en ese contexto de ser luz, dice Jesús que la luz no se esconde, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos, para que ilumine a todos. Se trata de que no vivamos nuestras vidas en privado, sino que permitamos que esa luz brille. Que vivamos de acuerdo al reino de los cielos, no solo cuando estemos nosotros en privado, sino cuando estamos en la esfera pública. Que no seamos de doble vida. Pero más importante, Jesús dice, que lo hagamos de esa manera para que todos alaben a nuestro Padre Celestial. O sea que la razón por la que hacemos esto, la razón por la que vivamos de esta manera en la esfera pública, es para que otros vean a Dios, para que representemos a Dios, para que seamos señal, para que mostremos a Dios y su reino. Ahora en el capítulo 6, Jesús lo que critica es hacer las cosas en público para ser vistos y admirados. Se fijan aquí que la distinción importante es que la atención en lo que Jesús había dicho antes en el capítulo 5 es Dios. Es que los demás vean y glorifiquen a Dios. Es que se den cuenta que hay una manera alterna de vivir, que hay un reino distinto y que es posible vivir de esa manera. En el caso que Jesús trae ahora y critica, la atención somos nosotros. La atención está en lo que los demás ven y piensan acerca de nosotros. Y eso es una diferencia tan importante que Jesús nuevamente dice,
tengan cuidado. Jesús diagnostica que será una gran tentación para nosotros obedecer y hacer estas cosas buscando la admiración de los demás, con el propósito de que otros nos vean. Jesús nos está invitando a un nivel de autorreflexión mayor al que a veces tenemos. Que podamos nosotros identificar si lo que estamos haciendo lo hacemos para llamar la atención a nosotros o si realmente se trata de Dios y de los demás. Por eso es que esto requiere que nosotros no solo vivamos constantemente en un hacer todo el tiempo y hacer, sino que constantemente balanceemos nuestro hacer con una vida con Dios, con un detenernos, con un reflexionar en ese hacer. Que nos aseguremos y que constantemente echemos un vistazo a nuestras intenciones, a nuestro corazón, a nuestros anhelos. Una vida que constantemente reflexionamos en lo que hacemos, pero también de dónde salen esas cosas que hacemos. Así que no se trata de que si no lo vamos a hacer con la actitud correcta, no lo hagamos. Porque a veces podemos caer en esa trampa, ¿no? Yo no lo voy a hacer porque si lo hago estaría haciéndolo para que me vean. No, es que lo hagamos con la actitud correcta. Hagamos lo que tengamos que hacer para realmente obrar y hacer desde el lugar correcto. Amy Jill Levin dice que si la práctica de ayudar se basa en un verdadero anhelo de justicia, en esa hambre y sed de justicia que hablamos en las bienaventuranzas, de bendecir a otros, de glorificar a Dios, esa es la manera correcta. Y no si se trata de un interés propio. Algo parecido vemos en el resto de este capítulo 6. Ocurre no solo con nuestra ayuda a otros, sino con nuestra propia devoción a Dios. Jesús habla de varios asuntos y en todos ellos dice, tengan cuidado, no ayudes como lo hacen los hipócritas. No ores como lo hacen los hipócritas. No ayunen como lo hacen los hipócritas. Y por si acaso, Jesús cuando dice aquí estos hipócritas, se refiere a los fariseos, a los maestros de la ley, a los más religiosos, a los que aparentaban ser quienes estaban viviendo realmente de acuerdo a lo que Dios pedía de nosotros. Su hipocresía no era que ellos hablaran de estas cosas y no las hicieran. Fíjense, ellos, estos fariseos y estos maestros de la ley, era gente realmente devota. Era gente que realmente ayudaban a otros, que realmente oraban, que realmente ayunaban. Ellos, a todas luces, parecían ser el ejemplo de devoción, de virtud. Pero Jesús diagnostica que el problema no es que lo hicieran, sino las razones, lo que estaba en su corazón, lo que los movía a hacerlo, a que los demás los vieran y que dijeran, wow, eso es devoción a Dios, eso es una vida entregada. Así luce uno que es grande en el reino de los cielos. Y Jesús, que conoce los corazones y las intenciones, Jesús les dice, a mí no me impresionan. A mí no me impresionan. Porque así como aprendimos desde mucho atrás en la historia, un ejemplo, ¿verdad?, que viene a nuestra mente es en el libro de Samuel, cuando le toca elegir a un nuevo rey para Israel, Dios le recuerda que Él no está pendiente a las apariencias, como nosotros constantemente estamos tan pendientes. Queremos ver el resumen. Muéstrame tus logros, convénceme de que tú tienes lo necesario para esto. Y somos engañados continuamente y fácilmente porque nos enfocamos en las apariencias. Nos enfocamos en lo que se puede ver a simple vista. Lo que impresiona a Jesús es lo que pasamos por alto muchas veces nosotros. Y Jesús en los evangelios nos da algunos ejemplos de esas cosas que sí le impresionan. Actos de fe como aquella viuda en el templo, que seguramente nadie se dio cuenta. O si alguien se dio cuenta, lo hizo para verla con unos ojos como sentirse que no era la gran cosa lo que estaba haciendo.
ofrendando de lo poco que tenía. Y Jesús la admira y queda escrito y queda grabado y todavía al día de hoy podemos hablar acerca de ella. Jesús muchas veces resalta la fe de gente fuera de Israel, que esto debe haber sido también difícil para muchos entenderlo, cómo Jesús estaba admirando la fe de aquellos fuera de Israel, los que nadie usaría como ejemplo. Dos ejemplos que podemos pensar es en Mateo 8, cuando habla del oficial romano, y la mujer cananea en Mateo 15. Son buenas historias para que después en un momento vuelvan a leerlas y considerar lo que significa eso, que Jesús los usa como ejemplos de gente que llamó su atención. Mateo 6 tiene que ver en gran parte con que no hagamos estas cosas con el propósito de ser vistos, de ser admirados, con el propósito de alcanzar algo, de ganar algo. Pete Scazzero, en su nuevo libro Emotionally Healthy Discipleship, dice lo siguiente acerca de esto. El deseo de ser popular estaba tan metido en la cultura secular y religiosa del primer siglo que Jesús públicamente llamaba la atención de los fariseos y de los maestros de la ley, diciendo: todo lo que hacen es para que los demás los vean. Mateo 23:5. Los discípulos de Jesús, por otro lado, deberían rechazar drásticamente mostrar espiritualidad para impresionar a otros, ya fuera en la manera en la que dieran, oraran, ayunaran o brindaran cualquier servicio a Dios. Y más adelante dice también él: es importante notar que Jesús no critica el deseo fundamental que tenemos de ser populares, sino que lo redirige. Quiere que cambiemos nuestro enfoque de la gente hacia el Padre. Es decir, en vez de buscar ser populares entre la gente, que seamos populares con Dios. Jesús constantemente rechazó la popularidad como meta. Ya hemos dicho y seguiremos diciendo que Jesús personifica el Sermón del Monte. Lo vemos desde las tentaciones que enfrenta en el desierto. Pero no pensemos que esa fue la última vez que Jesús enfrentó estas tentaciones. Yo estoy convencido de que las tentaciones en el desierto lo que tal vez nos muestran es aquello que fue constantemente lo que Jesús tuvo que seguir rechazando y resistiendo en su vida y ministerio. En ocasiones Jesús le ordenó a la gente que no dijeran a nadie, ya fuera que hubiese sanado a alguien o que hubiese hecho algún milagro. Jesús le decía: no le cuentes a nadie. Y hay muchas teorías de por qué Jesús hacía esta, pero una de las razones que podemos pensar es precisamente esto. Parece de momento contraproducente, pero creo que había algo del propio Jesús de continuar resistiendo la tentación de alcanzar grandeza de ese modo, por la popularidad, por lo que otros pensaran, por la continua aprobación de otros. En nuestro contexto, ya mencionamos hace unos minutos, tenemos las redes sociales que nos permiten ahora ser vistos no solo por lo que físicamente están a nuestro alrededor, sino que podemos ser vistos, leídos y escuchados por muchas más personas, algunos de los cuales ni conocemos. De hecho, ahora mismo estamos haciendo uso de una de las redes sociales para llegar a ustedes con esta clase. El asunto no es usarlo o no usarlo. El asunto es si lo hacemos con la meta de ser vistos. De luego entrar a la página y ver cuánta gente ya vio la clase, cuántos likes le dieron a la clase, cuántos comentarios hicieron. O si lo hacemos realmente para honrar a Dios y edificar su iglesia. Como se fijan, esto es para mí también y para los que trabajamos haciendo esto. No crean que yo no recibo también parte de esto que compartimos aquí en estos estudios. Apreciamos mucho saber que se está viendo, apreciamos saber que es de bendición y leer sus comentarios. No es que lo dejen de hacer, se trata de cómo yo y aquellos que trabajamos de esta manera
manejamos eso o si se convierte entonces en que queremos hacerlo solamente para ser vistos o solamente para ganar la aprobación de otros. Skye Jethani lo pone como que debemos elegir constantemente intimidad con Dios sobre la publicidad, porque Dios también lo hace. Quisiera compartirles esta gráfica que él presenta en su libro What If Jesus Was Serious? Salvación de las redes sociales. Y en un eje de la gráfica vemos el deseo de ser vistos. Y en el otro encontramos la intimidad con Dios. Y si ven, la fecha en esa gráfica comienza con un alto nivel de este deseo de ser vistos y por ende es un bajo nivel de intimidad con Dios. Y a medida que la intimidad con Dios va en aumento, o sea, se va moviendo hacia la derecha, se fijan, el deseo de ser vistos va disminuyendo, o sea, va bajando. Por eso es que la flecha va en dirección hacia abajo. De ahí entonces que divide la gráfica en estas dos partes y muestra cómo mientras el deseo de ser vistos es alto, terminamos siendo esclavos de ese sistema. Le servimos a ese sistema de continuamente ser vistos y por ende somos definidos por aquellos que nos siguen, por cuántos nos siguen, nos escuchan, nos ven. Y mientras más nos movemos a dar prioridad a nuestra intimidad con Dios, pasamos a la otra parte, somos salvos de esa esclavitud. Y aquí entonces pasamos a ser definidos por aquel a quien seguimos, aquel que nos ve en lo secreto y también en lo público. Así que Jesús nos recuerda que el que hace estas cosas con el propósito de ser visto y admirado por otros, ya al ser visto, recibieron su recompensa. Es decir, lo que hiciste realmente no sirve para nada más que para haber sido visto y admirado. Si eso era lo que querías, disfrútalo. Pero tú y yo sabemos que eso es una necesidad que nunca se sacia. Cuando vivimos para ser vistos y para ganar la aprobación de otros, somos esclavos a eso porque eso nunca es suficiente. Siempre estamos constantemente cuestionando si tenemos la aprobación de otros. O siempre va a haber alguien más al que queremos impresionar o que nos admire y que nos vea. Así que vivimos para eso y nunca es suficiente. Lo que haces en secreto o lo que haces realmente para Dios, independientemente de si es visto o no por otros, es siempre visto por Dios. Y es entonces crecer en esa intimidad con Dios. Es enfocarnos en un estar con Dios, en un ser con Dios, desde el cual fluye nuestro hacer para Dios y no lo contrario. Es importante notar que Jesús ha sido enfático en referirse a Dios como nuestro Padre. Y como un buen Padre, Dios es uno que nos ve, que nos conoce, que cuida de nosotros, que se mantiene cercano. Así que vamos a ver entonces algunos de estos versos en los que Jesús se dirige a este asunto de dónde es que ponemos nuestra confianza, dónde está nuestra seguridad. Leemos entonces los versos 19 al 24. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Algo con lo que tenemos que luchar como seguidores de Jesús es
ese asunto de dónde está nuestra seguridad. ¿Qué es aquello que nos brinda este sentido de que estamos bien, estamos seguros? Nuestra cultura nos enseña y nos fuerza casi a poner nuestra seguridad en lo que tenemos, en nuestras posesiones, en el dinero, en los planes de retiro. Esas cosas se han convertido en la manera en que medimos cuán seguros estamos. Y Jesús sabe que es tan fuerte esa presión que lo presenta como un ídolo. Y nos recuerda que si el dinero y las posesiones es aquello que nos da seguridad, terminaremos sirviéndole. Terminaremos siendo esclavos de eso y viviendo para eso. Tomando decisiones estrictamente basadas en las implicaciones económicas que tienen. Y Jesús es bien directo. Dice, es imposible servir a los dos. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y ojo, la planificación financiera es importante y contamos con gente en nuestra congregación que saben sobre esto y enseñan sobre este tema. El problema no es ser responsables con nuestro dinero, el problema no es ser buenos administradores, todo eso debemos hacerlo, debemos serlo. El problema aquí que Jesús está diagnosticando es cuando en nuestro corazón, nuestro bienestar y el de nuestra familia se resume en la estabilidad económica, en las posesiones que tenemos. Entonces, vivimos en una actitud de acumular. Y es posible que en teoría digamos que dependemos de Dios, pero en realidad mirar el balance de nuestra cuenta bancaria es lo que nos permite estar tranquilos o preocupados. Y las palabras de Jesús creo que siguen resonando. Tengan cuidado, tengan cuidado. No hagan tesoros aquí en los cielos. No pongan su seguridad en los que otros ponen su seguridad. Y este asunto de no hacer tesoros aquí y hacer tesoros en los cielos podría de manera simplista a veces interpretarse como, bueno, pues no tengas ninguna cuenta de ahorro, sino dalo todo a la iglesia. Y por lindo que pueda sonar eso de momento o una generosidad digna de admirar, no creo que eso fuera lo que Jesús está diciendo aquí. Scott McKnight dice que Jesús aquí se refiere de nuevo a este asunto de acumular. Este asunto de los tesoros es donde nosotros queremos seguir nuestro deseo de poseer, de ser parte de invertir, de acumular tesoros. Este asunto de acumular posesiones como la fuente de nuestra alegría y seguridad. El problema con enfocarnos solo en acumular es que nunca es suficiente. Y atenta entonces contra esa generosidad a la cual nos llama y nos invita a Dios continuamente. Y ese sistema actual, cuando vivimos así, continuamente acumulando, vivimos realmente con miedo, vivimos con una mentalidad de escasez, aún si tenemos muchísimo. Porque la mentalidad de escasez nos justifica el seguir acumulando porque no sabemos si en algún momento nos va a faltar. Este miedo, esta preocupación de yo no sé qué va a pasar, así que tengo que tener lo más posible acumulado por cualquier caso que pase. Y mientras tanto, en el presente ya a muchos otros les falta. Leí una vez, y no recuerdo quién lo dijo, pero me impactó esta cita cuando la leí. Era que si tienes más de lo que necesitas, tienes lo que le pertenece a otro. Piensa por un momento en eso. Ahora, este asunto de lo que necesitas es relativo, digamos. Pero yo creo que nosotros, si hacemos un estudio con calma, podemos realmente encontrar qué es lo que necesitamos. Y lo que tenemos por encima de eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo vemos la necesidad a nuestro alrededor? La pregunta de nuevo es si prestamos atención. Si prestamos atención, porque el centro del discipulado, lo que hemos dicho, y lo que resume la ley, es
amar bien a Dios y a los demás. Así que si el centro del discipulado es eso, si lo que resume la ley de Dios es amor, entonces deberíamos, este asunto de acumular tesoros en el reino, se trata de invertir en aquello en lo cual nos permite amar bien a Dios y a los demás. La pregunta es si estamos prestando atención, si vemos las oportunidades para mostrar y vivir esa generosidad del reino, característica del reino de Dios. Y tal vez por eso que Jesús menciona entre estos textos el asunto del ojo, de la salud de nuestros ojos. No es un comentario al azar como podría parecer si uno lo lee de momento rápido. ¿Somos capaces de ver a nuestro alrededor las oportunidades de invertir, de usar de lo que tenemos para bendecir a otros? Como ya nos ha enseñado Jesús, sin la necesidad de ser vistos o admirados, sino meramente por vivir de acuerdo al reino. ¿Cómo están nuestros ojos? La salud de nuestros ojos. Porque si está bien, si está saludable, dice que estamos llenos de luz. Y para terminar, entonces Jesús dice, Jesús sabe que retarnos con esto nos hará preguntar, pero ¿qué pasa si me falta algo? ¿Con qué me quedo yo? ¿Qué vamos a hacer si tenemos estas necesidades? Él conoce bien nuestras necesidades y nuestras preocupaciones. Y me encanta que Jesús nos conoce tan bien y nos muestra el corazón del Padre, de que nos conoce, de que conoce lo que necesitamos, conoce lo que nos preocupa. Y yo no creo que Jesús está descartando, como que no tiene sentido que nos preocupemos. Jesús no dice, no se preocupen, no sean changos, eso no es razón de preocuparse. No, me parece que lo que Jesús está diciendo es, yo sé que esto les preocupa, pero su Padre lo sabe, su Padre lo conoce. ¿Y ustedes creen que los va a dejar desamparados? Él cuida de ustedes. La pregunta es si nos atrevemos a confiar en Dios o si sentimos que además de Dios necesitamos otra fuente de seguridad. Si además de los tesoros en el cielo necesitamos suficientes tesoros aquí en la tierra. Y con esto es interesante de que este asunto de tesoros en el cielo y en la tierra, Jesús ya está diciendo que el reino se ha acercado. O sea que Jesús está diciendo, hay maneras de invertir en el reino que se tratan de aquí y ahora, de asuntos que hacemos aquí y ahora a nuestro alrededor. Y que al hacerlo estamos confiando en que Él ha dicho precisamente que su reino se ha acercado. No se trata solamente de este asunto del cielo como de nuevo, lo que pasará después de la muerte o algo abstracto. El reino se ha acercado, es tangible, está aquí, al alcance. Así que hacer tesoros en el cielo tiene que ver con cómo manejamos y cómo somos generosos aquí y ahora. Y aquí también entonces aplica este asunto de la salud de nuestros ojos, porque Jesús dice, miren las flores. Miren las aves, los pájaros, dense cuenta de cómo Dios los cuida. Si nuestros ojos pueden ver bien, si nos detenemos a prestar atención, a mirar la naturaleza, la creación, cómo Dios provee de tal forma. Y Jesús dice, imagínense cuánto más Dios cuida de ustedes. Así que nuevamente nos recuerda, tengan cuidado, tengan cuidado. Dios no quiere que vivamos en esa constante preocupación. Quiere enseñarnos a descansar en Él. Y a vivir entonces una generosidad radical. Que proviene de una vida simple. En la que sirvamos solo a Dios. Y que busquemos solo su aprobación. Y que no nos dejemos engañar de las promesas falsas del dinero y las posesiones, de la admiración de otros o de la popularidad. Hasta aquí la clase de hoy. Como ya les dije, hoy estuvimos viendo en este capítulo 6 estas dos tentaciones o estos dos asuntos que pueden afectar esta vida a la que Dios nos está llamando a vivir. La próxima clase entonces tocaremos de manera más detenida la oración del Padre.
Dios les bendiga.